Tus decisiones son la pluma con la que escribes tu destino. Muy buen día, estimados estudiantes. El día de ahora vamos a tratar el tema de los estados de situación financiera, también llamado balance general, para darle continuidad al tema de los estados financieros en nuestra asignatura de contabilidad 1, con su docente Carla Patricia Anleu Morán. Para iniciar, diremos que el balance general o estado de situación financiera es un documento legal que muestra la situación financiera de un negocio o entidad mercantil a una fecha determinada. Vamos a ver sus partes. Similar o igual a como lo habíamos señalado las partes que tiene el estado de resultados, el balance general concuerda con el anterior estado financiero en tener las mismas partes. ¿Cuáles serían? Encabezado. Un encabezado que siempre contiene el nombre del negocio, el nombre del documento en sí y la fecha que corresponde a dicho documento. El cuerpo. En el cuerpo vamos a encontrar todos aquellos movimientos que corresponden a la empresa, dependiendo de a qué se dedican, qué cosas tienen, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos y cuál es su capital. Y las firmas que continuarían siendo 3 de manera general, iniciando por la primera, que es la del propietario, la segunda, que es la del contador, y la tercera, la del auditor, respetando siempre un orden que corresponde a la responsabilidad que cada uno de los firmantes tienen con dicho documento. Y las notas al pie del estado financiero, que solamente se van a incluir cuando sea necesario explicar algo que contiene el estado financiero en sí, y que como estado financiero no se comprende de una vez en el mismo, por tanto es necesario hacer una explicación adicional. El estado de situación financiera tiene 2 formas de presentación. Una es en forma de reporte y la otra es en forma de cuenta. Acá tenemos el formato principal de la forma de reporte, en el cual nos señala de que vamos a enlistar ordenadamente los activos de la empresa, ya sean corrientes o no corrientes, y se agrega primero la suma de ese total de activos y luego tomamos los pasivos, tanto pasivo corriente como no corriente, y además el capital, teniendo siempre claro que el balance nos debe de cuadrar. Quiere decir que el total de activo tiene que ser igual a la suma que obtengamos del pasivo y del capital. Ahora tenemos por acá el balance general en forma de cuenta. Vemos la diferencia, regresamos para poderla observar. En el estado de situación financiera en forma de reporte, nos muestra toda la información en una sola dirección. En cambio, en forma de cuenta, como su nombre bien lo dice, tiene la forma de la T que utilizamos de manera general en el libro diario. ¿Qué quiere decir eso? Que en la forma de T, al lado izquierdo vamos a presentar todos los activos y al lado derecho vamos a presentar el pasivo y el capital. Y siempre nos tiene que cuadrar. Un dato importante, la presentación del estado de situación financiera en forma de cuenta es la más utilizada. Y podríamos decir que es porque se tiene una visión completa de la realidad de la empresa en una
de una sola vez. No tenemos que andar buscando los datos, sino que es como por cuestiones de comodidad, es más estético, también podríamos decir, es más estético, porque nos da una comparación simultánea de las partes que contiene el estado financiero. Ahora que ya hemos visto las formas en las que se pueden presentar, vamos a un ejemplo específico sobre el balance general. Acá tenemos toda la información que corresponde a la empresa Elvita al 31 de diciembre del 2019. Tomamos todos los gastos, proveedores, caja, renta pagada por anticipado, entre otros. Ya vamos a ver el comportamiento que tiene cada una de estas cuentas que para nosotros ya son conocidas. Presentamos retomando toda la información que veíamos en el cuadro anterior y esa información la ubicamos en un estado de situación financiera en forma de reporte. En efectivo y equivalente colocamos caja general y bancos. En cuentas y documentos por cobrar incluimos cuentas por cobrar, intereses por cobrar. Valga aclarar que aquí hay algo nuevo e importante y es la reserva para cuentas dudosas o cuentas incobrables, que también lo podríamos encontrar por ese nombre. Esta reserva va a ser algo que va a decidir cada empresa a partir de su propia realidad y generalmente lo hacen precisamente porque son cuentas al crédito, más de algún cliente se puede ir sin pagar, podría ser por deceso, puede ser porque se fue del país, por quiebra, entre otras por las que al cliente ya no lo logramos localizar y con esta reserva aminoramos el golpe que va a ser para nosotros el que ya no recibimos ese pago al que tenemos derecho. La reserva se va a calcular dependiendo de fórmulas específicas que van a tener los clientes en su empresa. No nos vamos a entretener en eso en este momento porque no es el quehacer de la asignatura en sí, pero nos vamos a reencontrar con este tema en contabilidad 2. Pero por el momento veamos cómo lo vamos a utilizar. Como es una reserva, esa reserva se va a disminuir al valor de las cuentas y documentos por cobrar total. Quiere decir que a los 74.600 que nos da la suma de las cuentas por cobrar y los intereses por cobrar, le restamos el valor de $1,200. Luego tenemos las cuentas pagadas por anticipado. Estas cuentas pagadas por anticipado a veces tienden a confundirse con pasivos por la palabra pagado, pero ya lo hemos explicado en clases que esta cuenta pagada por anticipado es para nosotros un activo siempre y es un activo porque aunque ya lo pagamos, es un dinero al que todavía tenemos derecho precisamente porque es un valor anticipado. Quiere decir que estamos pagando algo antes de hacer uso de esto. Luego pasamos a los activos no corrientes, que es la propiedad, planta y equipo, por un valor de $8,000. Y véase aquí este dato importante que es la depreciación acumulada, una parte que ya habíamos explicado también. Y esta depreciación acumulada hace referencia, para hacer un recordatorio, a la pérdida de valor que va a tener la propiedad, planta y equipo. En este caso, el mobiliario y equipo. Por tanto, a los $8,000 le vamos a restar los $3,000 y vamos a tener como resultado $5,000 con respecto a propiedad, planta y equipo. Hacemos una sumatoria de todo el activo corriente y una sumatoria de el activo no corriente. La suma de ambos activos, corriente y no corriente, nos da 134,400. Dejamos por un momento esa cantidad y pasamos a la parte del
pasivo. Tomamos el pasivo corriente y tenemos las cuentas y documentos por pagar que se dividen en proveedores, documentos por pagar, intereses por pagar. La suma nos da 25.400. Luego tenemos las cuentas cobradas por anticipado, que es un tanto similar a la cuenta que mencionábamos en el activo y puede ser confundida también con un activo, pero no, es un pasivo. ¿Por qué diríamos eso? Porque estamos cobrando, es una cuenta cobrada por anticipado y es un dinero que tenemos en nuestra bolsa, pero no es nuestro. Es de nuestro cliente que nos ha pagado por anticipado. Quiere decir que el derecho sigue siendo del cliente. Así que para ellos es un activo y para nosotros es un pasivo. Porque tenemos en las manos un dinero del que no deberíamos de hacer uso todavía hasta que llegue la fecha en que se cumpla la renta de la que estamos hablando. Luego pasamos a las hipotecas por pagar, que es una cuenta que corresponde al pasivo no corriente. Sumamos el pasivo corriente y el pasivo no corriente, obteniendo una cantidad de 35.800 y como lo hemos mencionado anteriormente con la fórmula de activo menos pasivo igual capital, obtenemos el capital de 98.600. Es la ecuación contable. 134.400 menos 35.800 y obtenemos 98.600. Por tanto, la suma de 98.600 más 35.800 nos da la misma cantidad del activo, que sería de 134.400. Por cuestiones de espacio, ahí quedaría terminado el estado financiero. Por cuestiones de espacio no hemos incluido las firmas en este caso, pero sí hago la aclaración de que siempre deben ir después del cuerpo del balance general. Acá se nos hace un poquito más fácil lo que les mencionaba. Es el mismo estado financiero, pero ahora en forma de cuenta. ¿Qué queremos decir con eso? De que vamos a ubicar al lado izquierdo los mismos datos que mencionamos anteriormente, que corresponden al activo y nos suman 134.400, y al lado derecho colocamos el pasivo y el capital, que la suma de los mismos vienen a darnos siempre 134.400. Acá sí pudimos ubicar las tres firmas que les mencionaba anteriormente, precisamente porque la forma en la que se colocó el estado financiero nos da lugar a un espacio más cómodo, podríamos decir, para poder colocar toda la información e incluir las firmas. Estas firmas siempre tienen que ir. Como si usted se recordará y puede retroceder en las láminas, yo para efectos de este ejemplo no le había dado nombres, pero el estado financiero no solamente tiene que tener la firma, sino que también firma y nombre del propietario, firma y nombre del contador, firma y nombre del auditor. Pasamos ahora a un ejercicio que es el que ustedes tienen que resolver. No tiene cuentas desconocidas, por tanto espero tener el resultado de este balance general dentro de poco en mi correo electrónico. Así que muchas gracias por la atención a la presentación y seguimos en contacto. Bendiciones.